el año 2000 tuve la suerte de que llegara a mis manos el libro Año Sabático del escritor peruano José Wish, publicado por la editorial San Marcos. Era una época en la que encontrar libros de autores peruanos que cultivaran el género fantástico era poco frecuente, más allá de algunas raras excepciones, algunas muy importantes. Por suerte yo había leído previamente al gran Pepe Adolf y justo por esos años había podido conocerlo. Como también conocí por esos años a Pepe Wish. 25 años después, Pepe Wish ha venido publicando, por supuesto, magníficos libros de relatos, además de algunas novelas, pero 25 años después acaba de aparecer bajo el sello Maquinaciones de nuestro buen amigo Pepe Donaire una reedición de Año Sabático que además viene con un estupendo y muy agudo prólogo de Elton Honores. Justamente sobre esta nueva edición, sobre el libro, sobre los cuentos que lo conforman, conversé con Pepe y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica, quienes nos cedieron gentilmente un espacio para dicho encuentro. La librería Blanca Varela, la tradicional y renovada librería Blanca Varela, la pueden encontrar en la calle Berlín en Miraflores y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, los dejo con la entrevista a José Wish aquí en Letra Capital. Hola Pepe, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar a propósito de una noticia que yo he celebrado mucho, que es la reedición de Año Sabático, que es tu primer libro de cuentos, ¿no? Que apareció allá por el año 2000. Es decir, ya han pasado 25 años de esa, que tu ópera prima, y que además es un libro importante, tan es así que se ha reeditado, demostrando que pues tiene vigencia, ¿no? Así que primero quisiera preguntarte, antes de entrar de lleno al libro y a la propuesta que tiene, quería preguntarte, empezar esta charla preguntándote qué significa para ti como autor, ¿no? Ya con varios libros publicados de cuentos, ya con una carrera afiatada en el género, pero también ya con novelas incluso, ¿no? Con una saga de la que hemos hablado en otras oportunidades y próximamente hablaremos, porque ya me comentaste que viene una nueva novela de ese entrañable detective. Quería preguntarte qué significa para ti, ¿no? Luego de 25 años que se reedite, ¿no? Este Año Sabático en una muy bonita edición de Maquinaciones, además, de nuestro amigo Pepe Donaire. Carlito, muchas gracias por la invitación, tu generosidad, tu maravilloso espacio. Saludos a todos tus fieles seguidores, que son legión. Un espacio amable, un espacio donde se puede hablar con toda libertad de lo que más nos apasiona. Y también te agradezco el hecho de que en estos años varios de los libros que no sé cómo logré lanzar hayan sido pues también materia de comentario de tu parte y también una manera de compartirlos con tu público. Bueno, han pasado 25 años como si nada, no los he sentido. A veces sí, el inexorable paso del tiempo va pasando las facturas, pero en el caso de Año Sabático, libro que gracias a nuestro amigo Pepe Donaire, mi tocayo, empieza a navegar una vez más para los nuevos lectores, una nueva generación. Estoy muy satisfecho. A veces faltan las palabras, uno dice, caramba, un gran momento y tendré mucho que decir al respecto, pero más bien un silencio es el que me invade, un silencio de esos que llaman contemplativos, reflexivos, y quizás el silencio abrumado de una recepción positiva para un libro que, bueno, es de estreno, es un debut, una primera obra, una primera tentativa que aparece en el
2000, un año de muchas convulsiones para nuestro país. Justo comentábamos eso con Carlitos López y Sofía Canal en La Cuina de Bonilla, donde lo presentamos el jueves anterior. Sí, y también lo comentó Pepe, eran días terribles, eran días de espanto, y en ese periodo aparece, gracias también al apoyo de Aníbal Paredes, a quien también hoy rindo un tributo. Aníbal Paredes, el editor en jefe de San Marcos, que a tantos autores lanzó y sigue lanzando. Confió en las posibilidades de este primer libro de cuentos, y de noche a la mañana ya tenía en mis manos una sensación indescriptible. Vaya, el primer libro está aquí después de un proceso muy largo, complejo, neurótico, hasta traumático de escritura. Ese libro, después de un cuarto de siglo, está nuevamente flotando en los océanos de las letras, y ojalá que siga ya su curso independiente del autor que lo creó alguna vez y que no lo olvidó nunca, porque un primer libro creo que no se olvida, como los grandes primeros momentos de nuestra existencia, pero fueron apareciendo otros, y en el sabático constituye un inicio, un disparador, pero suele ocurrir, ¿no? Creo yo que esto le ha pasado a muchos autores, que los primeros libros conservan ese halo entrañable, querido, como un primer hijo, pero ya tiene que avanzar solo. Y me fue sorprendido también con el transcurso del tiempo que muchos lectores a quienes yo agradezco aparecieran, y a quienes yo no conocía, aparecieran con el libro en congresos, los organizados por nuestro amigo Elton Honores, o en alguna feria, y me pidieran una firma y me dijeran que el libro les había dejado algo. Bueno, eso para un autor pues es, creo, claro, una recompensa única, una recompensa que no tiene parangón. Y yo recuerdo, es como si el tiempo girara sobre sí mismo. Yo recuerdo que la primera entrevista que se me hizo acerca de Año Sabático la hiciste tú para una revista muy simpática, muy bonita, El Túnel. Me cuentas que ya no existe, que tuvo pocos números. Iba a traerla justamente para mostrar, pero con el apuro no llegué a ubicarla. Sé más o menos dónde está, en qué estante y dónde, en qué coordenada de la casa. Pero claro, yo también quiero siempre vincular Año Sabático con esa primera entrevista y esa reseña tan gentil que le hiciste. También fue una de las primeras ocasiones en las que se habló, ¿no?, públicamente de un libro, y no imaginé precisamente que 25 años después habría otra conversación sobre el mismo libro. Y quizás ya bajo la influencia de otros factores, es otro momento, y aunque el libro sea el mismo, nunca es el mismo. Nunca es el mismo, exactamente. Bueno, porque como dices tú, digamos, es tu primer libro, y muchas veces ocurre que los primeros libros suelen ser libros un poco como que recién van encaminando la obra de un autor, ¿no? De hecho, hay muchos autores que no es que le pierdan cariño a ese libro, porque de alguna manera los demás libros son fruto de ese primer libro, pero a lo que me refiero es que algunos como que digamos que lo guardan y lo encajonan, ¿no? De hecho, muchos autores incluso ya ni los mencionan en el recuento de sus obras, ¿no? Es más, podríamos hablar del caso paradigmático, creo yo, de mismo Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que él no considera sus primeros libros, incluso muchos de ellos dicen que su padre fue el que los financió, y en fin, hay toda una leyenda al respecto. Sí, claro, el gran Bioy Casares, una
influencia muy fuerte Sí. en toda mi obra. Exactamente, hablando de eso, cuando releí el libro, pues hay dos líneas muy marcadas y muy presentes a lo largo del libro, que de hecho Elton Honores, quien hace un estupendo, muy agudo, muy sesudo prólogo, también abrumador, lo menciona, ¿no? Él menciona justamente algo que yo también había recalado, es que por un lado está la presencia o la influencia de tus lecturas de la literatura fantástica argentina, ¿no? Hay cuentos que tienen un eco borgiano, por ahí hay otros cuentos que me hacen pensar más bien en Cortázar, ¿no? Este cuento que maneja los dos tiempos, en fin, el presente y un pasado, ¿no? Que me hace pensar también y hay otros cuentos que me hacen pensar en incluso el mismo Bioy Casares. Pero por otro lado también está, digamos que esa es la beta culta del libro, ¿no? Las influencias cultas, librescas, y por otro lado está la presencia de la cultura popular, ¿no? El cine, pero sobre todo las series, ¿no? Que aunque no somos, digamos, generacionales, tu generación creo que es una intermedia entre la mía y mi padre, pero yo alcancé a ver de muy pequeño algunas de esas series como La Dimensión Desconocida o sobre todo El Fugitivo, ¿no? Con este hombre que busca al hombre manco, ¿no? Esas dos líneas están muy presentes en el libro. Algo que ahora es más común, me parece, ¿no? Es la presencia de estas dos vertientes. ¿Tú cómo lo ves a la distancia? Es un proceso muy interesante y yo fui reparando eso también con el tiempo, con algunos artículos donde se mencionaba en el marco de panoramas de la literatura fantástica peruana contemporánea, se mencionaba esa confluencia. Yo creo que las dos líneas han continuado a lo largo del tiempo en mi escritura. No me he podido deslindar. Creo que uno es el fruto de sus lecturas, pero las lecturas no incluyen solamente textos en este formato. Las lecturas también incluyen los audiovisuales y, como tú dices, en mi etapa formativa, la etapa de preadolescente y adolescente, la televisión fue muy importante para ir definiendo el gusto y luego la pasión por ciertos géneros. Sí, es cierto, en Año Sabático hay como una sincronización sin que ésta se haya buscado deliberadamente. Una vez conversamos de eso a propósito del Sol Infante, ¿no? Los libros van encontrando sus propios vasos comunicantes y si bien al principio de Año Sabático me pareció un libro un poco descoyuntado, una colección de textos que ya me gustan y deseo reunirlos, después me di cuenta de que por algo se dan las cosas, ¿no? Había una conexión, una especie de contrapunto entre mi etapa también formativa como escritor, la etapa, vamos a decir, configurada a partir de mi veneración por Ribeiro, ¿no? Por Adolf, por Belevan, autores pues, que son referencias inevitables. Luego la oportunidad de haber leído en el mismo lugar donde probablemente ellos se inspiraron, haber leído en Argentina a Borges, a Cortázar, a Bioy Casares, a Silvina Ocampo. Después de tanto tiempo y gracias pues también a esos impulsos que dan las lecturas de otros, las lecturas autorizadas, siempre serias de otros, me doy cuenta de que todo está aquí como en una especie de campo contenido que luego se va a extender en otras búsquedas y direcciones. Efectivamente, en Año Sabático
hay tributos y son muy explícitos, impúdicamente explícitos a una serie como El Fugitivo. Hay una reinvención del personaje y de sus peripecias. Y también hay, obviamente, creo que el cuento que mejor plasma mi devoción casi pagana por las dimensiones conocidas, Los pilotos del Templo de Piedra. Y quizás también hay otras citas poco más inconscientes. Pero sin duda la sensación de que, si bien es cierto, el libro no nace con una conciencia de sí, vamos a hacer una alternancia, y simplemente combiné lo que pensé en ese momento, incluyendo los cuentos que han sido llamados realistas. Después de un cuarto de siglo percibo que hay conexiones que al comienzo son invisibles y se van haciendo más evidentes incluso a medida que uno también va siendo más crítico con su propia obra. Como muchos autores, yo evito leerme. Me da miedo leerme. Le digo, voy a descubrir unos defectos espantosos de sintaxis, de léxico, erratas que no deberían haber estado. Lo bueno de las reediciones es que uno puede depurar, hacer un filtro, y la buena voluntad de mi querido Pepito Donaire hicieron posible que ese texto se sometiera a una doble, a una triple, hasta que, bueno, sin hacer muchos cambios, felizmente, es el libro tal cual salió, ¿no? Y en cuanto a los textos realistas, o los llamados realistas, que están a la mitad, no sé si también te puedo decir que al principio no me di cuenta, pero quizás sí fue deliberado colocar los cuentos sobre los cuales yo tenía una sensación de que eran realistas, cuando en realidad, valga la redundancia, están teñidos de algo extraño, ¿no? No ya a calzar con formas más tradicionales del realismo como estética, ¿no? Hay algo particular, raro, hasta viscoso, sí, en ese realismo. Claro, en las atmósferas a veces, ¿no? Quizá lo atmosférico sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que también de alguna manera emparenta los cuentos es este juego sobre el tiempo, ¿no? Personajes que buscan un poco la eternidad, ¿no? Cuentos donde de repente aparece algo, un elemento fantástico que tiene que ver con el tiempo, como el tema de los pilotos, ¿no? O un cuento cuyo ahorita se me va el título, ¿no? Donde convergen el pasado y el presente, ¿no? Que además eso es algo que luego reaparece en otros cuentos, en otros libros tuyos, ¿no? En La Puerta y el Jardín. La Puerta y el Jardín, ¿no? Que de algún modo también dialoga con Oráculo, que maneja dos tiempos en esa línea cortasariana que él magistralmente, yo estoy a mucha distancia de Cortázar, magistralmente supo plasmar en libros como Todos los fuegos el fuego. Especialmente creo que ese libro es el que influye en mí, ¿no? Es un descubrimiento. Me parece que sigue siendo, bueno, en mi opinión, el mejor libro escrito por Cortázar, el mejor libro de cuentos. Tiene una imaginación deslumbrante y una escritura también deslumbrante, única. Uno no puede dejar de reconocerlo y dejarse impregnar, invadir, ¿no? como un virus por un libro de esa genialidad. Hay otros libros de Cortázar que Bestiario me parece también una genialidad, Las armas secretas, pero no sé por qué Todos los fuegos del juego para mí es la culminación del gran arte narrativo de Julio Cortázar y de su importancia gravitante para la narrativa fantástica del siglo XX, la narrativa fantástica contemporánea.
después uno cuando relee, sobre todo cuando ha pasado tiempo, descubres ciertas cuestiones que quizás no las habíamos advertido al principio. Y más aún cuando, como en este caso, hay un prólogo, como habíamos dicho, muy agudo de Elton. Es algo que recién lo reparé ahora, que es el tema de los personajes y esta nostalgia del pasado, ¿no? Que están flotando en los relatos, esta idea de buscar ser otros, ¿no? Que no lo había visto, o por lo menos no recuerdo que lo había visto en una primera lectura. Ahora, a través del prisma de Elton, me resulta más evidente. Pensaba si justamente tenía que ver eso con la época convulsionada de los 2000. Me parece que sí, que se fue filtrando una especie de atmósfera de final de los tiempos y quizás inicio de uno incierto. Es como un acumulador de energía, un libro que se empieza a escribir en la década del 80, en plena violencia y con una atroz sensación de que el Perú era inviable. Los cuentos más antiguos son del 86. Año sabático, tiempo prestado y este delirante carnaval que es La Isla, este homenaje a Rabelais y de paso también un homenaje a toda literatura de viajes, ¿no? y parodia como la de Swift. Quizás el mismo espíritu cervantino está ahí y cómo no, ¿no? Un autor rabelesiano por excelencia que también para mí es un maestro, Fernando del Paso. Todo está ahí cifrado y los últimos cuentos se escribieron con una fase intermedia en Argentina, donde escribí 2 o 3. Los últimos se escriben y reescriben ya casi en el 99, así que es un periodo donde yo voy absorbiendo muchos instantes de la historia más o menos reciente del Perú. Sí, hay un sentimiento de nostalgia, crepuscular quizás en algunos de los cuentos, y también una obsesión, como tú dijiste hace un momento, una obsesión por el tiempo como una instancia inexorable, ineludible. No podemos huir de él. Y a eso se suma también una fijación muy personal con el pasado, con la historia y con el deseo secreto de quizás, y a todos nos ha ocurrido, nos gustaría desplazarnos realmente en el tiempo para remediar muchas cosas, tanto colectiva como personalmente, cosas que ya pues hoy son imposibles, pero hay que aceptarlas porque a partir de ellas es que somos lo que somos. Y creo que un libro es lo que es por toda la coyuntura o coyunturas que lo van rodeando a medida que crecemos en experiencias y maduramos y nos desencantamos, nos desilusionamos. No es posible, creo yo, nadie puede eximirse del tiempo y de la marca, tanto vital como existencial, que va dejando en nosotros. Me parece que esa sería una de las maneras de abordar, y tú lo has hecho muy sobriamente, abordar lo que parece quiere proponer Año Sabático como conjunto de cuentos. Un poco para ir terminando, Pepe, aunque podríamos conversar horas, como siempre, cuando justamente hablamos aquel año 2000, con la aparición de tu primer libro, mi
preocupación en ese momento que compartí contigo era cómo el tema del género fantástico en el Perú estaba como en un segundo plano, si bien habían ciertas islas de la tradición, como podía ser algunos cuentos de Valdelomar, el mismo Clemente Palma, luego incluso algunos relatos del mismo Ribeiro, y por ahí algunos otros autores más como el gran y querido Pepe Adolf. Inolvidable amigo. Inolvidable amigo, entrañable amigo. Y gran escritor. Y gran escritor, por supuesto, un brillante enorme, escritor. enorme. Pero que era una especie de rara avis, ¿no? Y claro, en esa época conversamos sobre este peso del realismo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Y ahora uno mira al presente y vemos cómo el género se ha asentado, hay más autores que lo cultivan, se me puede venir a la mente, hay algunos como por ejemplo Yeniva Fernández, que es joven y muy buena. Claro, Yeniva, ¿no? Jorge Casillas. Jorge Casillas, que acabo de entrevistar hace muy poco y que ha publicado un libro recientemente también. Y además hay, bueno, siempre habían estos estudiosos, ¿no? Que cada vez se han hecho más conocidos y yo celebro eso, como el mismo Elton, ¿no? Que además es un gran difusor a través de esos congresos que realiza. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Qué ha pasado? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que de todas maneras igual sigue habiendo un mirar de soslayo al género? ¿O crees que ya el género se ha cimentado? Yo creo que el género creció en la medida en que también crecieron las posibilidades de visibilidad y también por parte de los mismos autores que empezaron a cultivarlo, el autoconvencimiento de que la literatura podía ir por otros rumbos y no necesariamente sin usar la palabra oficial. Yo asumo la condición de escritor como la máxima declaración de libertad que puede existir, ¿no? Pero sí afinidades electivas, tendencias que a veces son dominantes en un mercado y también pueden condicionar, no solo las lecturas, no solo las etapas formativas de las que hablábamos, pero volviendo al 2000, como tú lo has dicho con tanta propiedad, sí había como un espíritu de que los que cultivábamos el género fantástico o la ficción especulativa, éramos como una especie aparte, ¿no? Y con circuitos clandestinos casi, ¿no? Pasajes ocultos, subterráneos y catacumbas. Tampoco este libro pretendía abrir nada al respecto. Era un libro que simplemente se escribe bajo ciertas premisas y también postulados personales acerca de la literatura y nada más. Pero a medida que se fue amalgamando este sistema, este circuito ya no tan alternativo de los blogs, de páginas web, de un sano crecimiento y maduración de editoriales también alternativas que estaban buscando otras voces, otras propuestas y también una crítica rigurosa, tanto la académica como la crítica un poco más mediática, más congresos. Hemos llegado a este punto en el que no es ya tan extraño. Yo creo que dejó de serlo sin que nos demos cuenta. No sé cuándo pasó, en qué momento exacto, pero sí creo que he sido testigo muy interesado, había un interés de ver qué más estaba pasando, ¿no? Y empecé a encontrarme con personas que en efecto estaban en la misma longitud de onda. Un gran amigo, gran escritor, Daniel Salvo, hombre que no podemos obviar aquí, y
que fue justamente uno de los impulsores durante mucho tiempo con Elton, ¿no? Claro, y también, cómo no, en la misma obra de Pepe Donaire, que enlazaba, ¿no? Con lo que habían hecho antes escritores de nuestra generación como Gonzalo Portal, querido amigo ya desaparecido, Carlos Herrera, escritores admirables como él, como Enrique Prochaska. Y bueno, poco a poco la paulatina aparición de voces más jóvenes, hemos mencionado a algunas de ellas ahora, y en cuanto al futuro, lo veo muy promisorio. Quizás lo veía con más escepticismo hace 10 o 15 años, y me sentía más militante de un movimiento, y en más de una ocasión creo que dije, ¿no?, un par de cosas respecto de esa hegemonía del realismo, pero hoy creo que no tendría sentido. Además ya estoy muy viejo para pelearme con alguien. Sí, reconozco mi tendencia a la polémica, al debate sano, al debate productivo, y también a expresarme de manera virulenta cuando, y no solamente de literatura, creo que hoy más que nunca los escritores tenemos que hacer sentir de nuestra tribuna una voz en cuanto a lo que una vez más está lamentablemente pasando en un país que queremos tanto, pero que también nos subleva tanto por esa incapacidad de construir finalmente una democracia sólida, duradera, con bienestar y oportunidades, sin estos desequilibrios o sin estos riesgos de estados fallidos que van aleteando, ¿no? Ojalá que, usando otra vez metáforas marinas, este navío que está al garete pueda, pero no lo va a hacer solo, sino con todos los ciudadanos, y los escritores también somos ciudadanos. No es que debamos hablar siempre de todo, pero creo que como ciudadanos tenemos el deber de decir un par de cosas en tono bastante fuerte y firme cuando lo amerita. Es lo que está ocurriendo ahora, y yo siempre al pie del cañón tratando de contribuir, ¿no?, desde la gran libertad que nos da la imaginación y la literatura, hacer de ella también un gesto crítico, un gesto desafiante a los excesos del poder que lamentablemente en el Perú se salen de rumbo con mucha frecuencia. Es cierto. Muchas gracias, Pepe, siempre es un placer conversar contigo. El placer es para mí, Carlitos, gracias. Y Año Sabático, si todavía no lo han leído, pues ya pueden encontrar la nueva edición, una bonita carátula y además, como decíamos, un gran prólogo de Elton Honores. Muchas gracias, Pepe, nuevamente. Muchas gracias, saludos a tu público y gracias, Carlitos, por gracias todo. A ti.